Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Hay lugares donde el silencio no es casual, es deliberado, donde el polvo cubre más que escombros, cubre secretos, secretos oscuros, secretos que gritan bajo tierra. En 2009, un perro callejero desenterró el horror a las afueras de Albuquerque. Lo que parecía un hueso aislado era el principio de una verdad insoportable. 11 mujeres, un feto y un cementerio clandestino cuidadosamente planeado. Tenemos otro. Marquen la posición. Nadie había escuchado hablar de West Mesa hasta que el desierto habló. Y lo que dijo fue un grito sin forma, sin rostro, sin justicia. ¿Quién fue el coleccionista de huesos? ¿Por qué eligió a esas mujeres? ¿Y por qué nadie lo ha detenido? Yo soy Marcos García. Tú guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy abrimos la tierra y lo que encontramos no será fácil de escuchar. En el desierto de Nuevo México, bajo la tierra seca de West Mesa, yacen secretos que aún no han hablado. Hoy desenterramos la escalofriante historia del asesino que dejó un cementerio invisible a los ojos del mundo, el coleccionista de huesos. A chilling mystery still haunts Albuquerque, New Mexico, due to the West Mesa bone collector. In 2009, a shocking discovery of shallow graves unearthed the remains of 11 women and one unborn child, victims buried in the desert mesa. The gruesome findings ignited a painstaking investigation that remains unsolved, heightening public fear and intrigue. These women, predominantly linked to the city's vulnerable communities, disappeared between 2001 and 2005, creating a tragic timeline. Despite exhaustive efforts, law enforcement faces challenges in deciphering clues, missing persons data, and the mysterious lack of evidence, rendering the perpetrator elusive. The victims' families continue to seek justice and closure, as this unsolved case stands out in the annals of American true crime history. El 2 de febrero del 2009 comenzó como un día cualquiera en las afueras de Albuquerque. El cielo estaba despejado, el aire seco, en las colinas de West Mesa, donde el sol cae pesado sobre la tierra cuarteada. Una mujer paseaba a su perro, como tantas otras veces. Ni el animal ni ella sabían que estaban a punto de despertar a los muertos. La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, detuvo la caminata cuando su perro comenzó a escarbar frenéticamente cerca de un montículo. Pensó que había encontrado un hueso de animal, pero lo que el perro desenterró no era una parte de un ciervo o un coyote, era un fémur humano. Una llamada entró al 911 a las 3:46 de la tarde. El operador, incrédulo, pidió una ubicación precisa. En menos de 10 minutos, una patrulla llegó al lugar. Lo que encontraron los agentes fue suficiente para sellar el área con cinta amarilla, contactar al forense del condado y llamar al departamento de homicidios. La zona era un campo baldío al sur de la ciudad, donde alguna vez se habían planeado desarrollos residenciales, un terreno olvidado, lleno de escombros, basura y cicatrices de maquinaria pesada. Nadie imaginaba que bajo esa superficie reseca y agrietada se escondía un cementerio, no uno común, uno
clandestino. Cuando el equipo forense llegó y comenzaron a remover cuidadosamente la tierra, las piezas empezaron a aparecer. Otro hueso, luego un cráneo, luego otro más. El color del desierto fue reemplazado por el blanco de los restos. Se activó de inmediato una excavación arqueológica forense. Lo que pareció un descubrimiento aislado, pronto se convirtió en uno de los mayores hallazgos criminales de la historia reciente de los Estados Unidos. En los días que siguieron, lo que antes era solo polvo y abandono, se transformó en una escena activa, con tiendas de campaña, luces nocturnas, cámaras de televisión y el rostro perplejo de detectives que sabían que algo monstruoso acababa de emerger. Los medios bautizaron el lugar como el campo de la muerte, pero la policía lo llamó por lo que era, una fosa común, y no cualquiera, no improvisada, no al azar. Alguien había tomado su tiempo, alguien había organizado, alguien había seleccionado y enterrado. Así fue como se abrió la tierra, y con ella el principio de una historia que revelaría 11 mujeres y un secreto aún más profundo que la arena del desierto. Antes de ser huesos, fueron hijas, fueron amigas, algunas fueron madres, y aunque el mundo las olvidó en vida, la tierra las sostuvo en muerte. En total, fueron 11 mujeres y un feto, mujeres que compartieron más que un destino trágico, compartieron una ciudad, una etapa, una invisibilidad. Esta es su historia, no desde la fosa, sino desde el principio. Michelle Valdez, de 22 años, era una joven de rostro suave y mirada triste. Había nacido en Albuquerque y desde joven estuvo rodeada de entornos duros, pobreza, adicción y abandono. A los 17 años tuvo una hija y a los 22 estaba embarazada de nuevo. Luchaba por alejarse del trabajo sexual y las metanfetaminas. Su madre, Danita, recuerda que Michelle quería estudiar enfermería. Desapareció en septiembre del 2004. Su cuerpo fue encontrado junto al esqueleto parcial de un feto de 4 meses. Su hijo no nacido fue contado como la víctima número 12. Mónica Candelaria, de 22 años, era la rebelde de su familia, inteligente, creativa, con un amor por la poesía. Se involucró con las drogas tras la muerte de su hermano. Fue arrestada varias veces por prostitución. Desapareció en mayo del 2003. Su madre decía que estaba convencida de que la última vez que habló con ella, escuchó miedo en su voz. Su cuerpo fue hallado en la sección norte del terreno. Verónica Romero, de 28 años, desapareció en el 2004. Era la mayor de 6 hermanas, alegre, habladora y sensible. Había trabajado en un centro comunitario para adolescentes, pero cayó en una relación abusiva. Su familia reportó su desaparición 2 veces. No hubo respuesta policial. Su esqueleto fue el segundo en ser identificado. Cinnamon Elks, de 32 años. El nombre real de Cinnamon era Shauna. Tenía 32 años y una vida marcada por la calle, pero también por la amistad. Conocía a varias de las otras víctimas. Desapareció en el 2004 y fue vista por última vez saliendo de un motel en Central Avenue. Testigos afirman que se subió a una camioneta blanca y nunca volvió. Doreen Márquez, de 27 años. Era madre, tenía 2 hijas, amaba bailar, usaba perfume de cereza, había salido recientemente de rehabilitación y estaba buscando trabajo. Desapareció en octubre del 2003. Su familia tardó 3 meses en denunciar por miedo a represalias. Su cuerpo fue hallado en posición fetal, con la ropa aún semi-intacta. Julie Nieto, de 24 años, era prima de otra víctima, Verónica Romero. Ambas crecieron juntas, compartieron juegos y secretos. Julie comenzó a consumir metanfetaminas a los 20. Fue arrestada por posesión y prostitución. Su madre recuerda que la última vez que la vio, Julie había prometido empezar de nuevo. Su cuerpo fue hallado a menos de 10 metros del de su prima. Silania Edwards, de tan solo 15 años, era diferente, era menor de edad, era afroamericana y no era de Albuquerque. Venía de Lawton, Oklahoma. Había sido reportada como desaparecida en el 2003. Su inclusión en la fosa despertó preguntas aún más inquietantes. ¿Cómo llegó hasta ahí?
¿Quién la trajo? ¿Quién se deshizo de su cuerpo a más de 800 kilómetros de su hogar? Silania era la representación más cruel de cómo el tráfico de personas se esconde a plena vista. Virginia Cloven, de 24 años, era conocida por su actitud punk. Tenía piercings, usaba botas negras, llamaba a leer a Bukowski, pero también era tímida. En el 2004 llamó a su padre diciendo que tenía miedo de que alguien la estuviera siguiendo. Desapareció 3 días después. Victoria Chávez, de 26 años, fue una de las primeras en desaparecer en 1999. Su cuerpo fue uno de los últimos en ser identificado. La policía no la conectó con los demás casos hasta que aparecieron sus huesos. Había estado años olvidada. Su caso fue considerado una adicta más que se fue. Evelyn Salazar, de 27 años, Jamie Varela, de 15 años, tía y sobrina. Evelyn iba a acompañar a Jamie al parque. Las vieron por última vez juntas. Jamie llevaba una mochila con libros y nunca regresaron. Fueron encontradas abrazadas, enterradas una junto a la otra. El hallazgo de Jamie, tan joven, sacudió incluso a los forenses más experimentados. Nadie entendía cómo un adolescente sin vínculos con drogas terminó allí. 11 mujeres, 12 vidas, todas olvidadas, todas descartadas por un sistema que les etiquetó como drogadictas o prostitutas, pero aquí en el lado oscuro les devolvemos sus nombres porque no fueron huesos, fueron personas y una figura sin rostro simplemente las eligió. El desierto guarda sus secretos bajo polvo rojo, maleza reseca y silencio, pero aquel febrero del 2009, el silencio fue roto por el crujido de huesos que nunca debieron ser tocados por el sol. Bajo el suelo de West Mesa había más que cuerpos, había un patrón, había una intención. El sitio fue acordonado rápidamente. El terreno de aproximadamente 40 hectáreas fue dividido por cuadrantes. Se instaló una base móvil del departamento forense, carpas blancas para preservar evidencia, generadores, torres de luz y un silencio que crecía cada vez que una pala descubría un nuevo fragmento de vida perdida. No estaban al azar, esto fue la primera conclusión. Los cuerpos estaban enterrados a una profundidad media, entre 30 y 90 centímetros, algunos orientados al este, otros en posición fetal, otros aún con restos de vestimenta. En varios casos, los esqueletos fueron hallados con el cráneo separado del torso. En algunos se encontraron fracturas, otros no presentaban daño óseo, lo que sugiere estrangulamiento o asfixia. Cada hallazgo fue registrado con precisión milimétrica, coordenadas, alturas, distancia entre víctimas. Los expertos en antropología forense pasaron meses analizando cada fragmento. Más de 200 piezas óseas fueron catalogadas. Algunas pertenecían a cuerpos aún no identificados, otros tan solo animales. El terreno era arenoso, suelto, seco, un área en crecimiento urbano, donde se habían proyectado condominios. Las lluvias del verano anterior habían erosionado partes de la superficie, empujando algunos restos más cerca de la vista. Si no hubiera sido por el perro de aquella mujer, quién sabe cuánto más habría pasado. Una pala mecánica de construcción, reportada por un vecino en el 2006, podría haber alterado varias de las tumbas. Algunos cuerpos fueron encontrados fragmentados, como si hubieran sido atravesados por máquinas pesadas, pero no había proyectos registrados oficialmente en ese terreno para esas fechas. Los forenses hallaron restos de tela, fragmentos de sujetadores, hebillas de cinturón y joyas baratas de fantasía. En un caso, una pequeña fotografía destruida por el tiempo. 2 mujeres abrazadas, una de ellas era una víctima. La otra nunca fue identificada. No había armas, no había balas, no había sangre, solo huesos. Y en uno de ellos, un número fracturado. Los expertos encontraron una fisura transversal que indicaba que la víctima aún estaba viva al momento del impacto, posiblemente golpeada antes de ser enterrada. El patrón espacial reveló algo inquietante.
Los cuerpos estaban separados por una media de 3 a 6 metros. Un investigador trazó líneas entre los puntos y dijo que parecía una cuadrícula, un cementerio planeado. El asesino o los asesinos sabían exactamente lo que hacían. No improvisaron, enterraron, organizaron y clasificaron. Uno de los antropólogos presente lo resumió con una frase escalofriante: esto no es solo una fosa común, es una declaración. En cualquier caso de asesinato múltiple, el instinto apunta primero a lo cercano, vecinos, familiares o exparejas, pero en West Mesa, las pistas no apuntaban a nadie concreto. No había cámaras, no había testigos, no había confesiones, solo huesos. Y aún así, con el paso de los años, algunos nombres comenzaron a repetirse. El primer y más notorio sospechoso fue Lorenzo Montoya, un hombre de 39 años que vivía a menos de 3 kilómetros del sitio donde se hallaron los cuerpos. Un trabajador de imprenta, tranquilo en apariencia, pero con un historial perturbador. Había sido arrestado en 1999, 2001 y 2003 por cargos de agresión sexual, secuestro y violencia doméstica. Montoya tenía una doble vida. Frecuentaba a trabajadoras sexuales, a quienes llevaba a su casa, les quitaba los celulares y las sometía a juegos de control. En varias ocasiones fue acusado de violencia, pero los cargos se retiraron por falta de pruebas. En diciembre de 2006, Montoya citó a una mujer en su casa. No sabía que su pareja la estaba esperando afuera. Cuando escuchó gritos, irrumpió y la encontró estrangulando a la mujer. Intervino y la pareja de la mujer lo mató a tiros en el acto. Montoya murió y las desapariciones cesaron ese mismo año. El siguiente sospechoso, Fred Reynolds, un fotógrafo aficionado que trabajaba documentando la vida nocturna en Central Avenue, tenía un archivo con cientos de imágenes de mujeres, muchas de las cuales aparecieron luego en West Mesa. Decía que quería documentar la verdad oculta de Albuquerque, pero algunas fotos mostraban a mujeres atadas, dormidas o demasiado drogadas como para saber que estaban siendo fotografiadas. Antes de que pudiera ser interrogado a fondo, Fred Reynolds murió de un ataque cardíaco. Nunca fue arrestado y nunca se descartó como sospechoso. Un vecino del área de West Mesa, James Briscoe, reportó algo extraño en el 2006. Vio un camión blanco entrando al terreno baldío varias noches seguidas. Llevaba una pala mecánica pequeña, pero no era de ninguna obra registrada. Cuando se le preguntó si recordaba las placas, dijo que no, pero recordó que el conductor parecía conocer muy bien el terreno. El hombre nunca fue identificado, ni el vehículo ni la maquinaria. El FBI creó un perfil del asesino, un hombre entre 30 y 45 años en el momento de los crímenes, familiarizado con la zona, probablemente con experiencia en excavación o construcción, solitario, con conocimiento del movimiento de las víctimas, posiblemente consumidor o cliente habitual de trabajadoras sexuales. Lo más inquietante del caso es que no dejó ADN, ningún cabello, ninguna fibra, ni una sola muestra biológica usable fue extraída de los cuerpos, solo huesos. Otros nombres han flotado por años: exconvictos, policías retirados, trabajadores de limpieza urbana. Uno en particular tenía acceso al basurero municipal, a solo minutos del terreno. Otro trabajaba como topógrafo y otro como recolector nocturno. Pero nadie ha sido arrestado, nadie ha sido exonerado y nadie ha dicho la verdad. Los nombres están, las pruebas no. El desierto habló, pero no señaló a nadie. Y el coleccionista de huesos, si aún camina entre nosotros, lo sigue haciendo en silencio. Cuando las pruebas no bastan y los sospechosos no hablan, queda el terreno incierto de las teorías. Y en el caso de West Mesa, las preguntas han generado hipótesis que oscilan entre lo probable y lo escalofriante, porque detrás de cada cuerpo hay una historia, pero detrás de todas juntas hay un patrón, un propósito y una sombra. La teoría más aceptada es la del asesino serial solitario, un hombre metódico, calculador, que seleccionaba víctimas con perfil similar,
Jóvenes latinas, delgadas, de barrios marginales, muchas de ellas trabajadoras sexuales, mujeres que podían desaparecer sin generar titulares. El perfil elaborado por el FBI apunta a alguien con acceso al terreno, conocimiento del área, herramientas para excavar y sin necesidad de cometer errores. Cada entierro tenía un patrón. Cada una fue descartada como un caso aislado hasta que la tierra habló por ellas. Otros investigadores sostienen que no fue uno solo, que el terreno fue un punto de descarte utilizado por varios individuos vinculados por una red de tráfico sexual y que West Mesa era un basurero humano para quienes querían deshacerse de testigos, deudas y errores. Las fechas de desaparición se extienden entre el 2001 y el 2006. En algunos años hubo pausas, como si distintos autores hubieran actuado en distintos momentos. Los métodos de asesinato tampoco eran siempre los mismos. Algunas murieron por estrangulamiento, otras simplemente se desconoce. ¿Fue el mismo ejecutor o una red más grande usó el mismo cementerio? Una teoría menos popular pero intrigante sugiere que el perpetrador tenía vínculos con la industria de la construcción, quizás como un operador de maquinaria, capataz o incluso un urbanista. Tenía acceso al terreno antes de su urbanización y pudo manipularlo sin levantar sospechas. Varios cuerpos presentaban señales de aplastamiento post-mortem, ya que en el 2006, antes de la recesión económica, hubo intentos de preparar el área para viviendas. Luego el proyecto fue abandonado. ¿Coincidencia o un encubrimiento accidental? Quizá la teoría más dolorosa no tiene que ver con el asesino, sino con la sociedad. Y es que muchas familias reportaron la desaparición de sus hijas, hermanas y amigas, y la respuesta fue silencio, archivadas, marcadas como drogadictas, prostitutas o casos sin prioridad. Si el asesino actuó con libertad durante años, fue porque sabía que nadie haría preguntas, porque para las autoridades, ellas ya estaban muertas antes de ser asesinadas. No hubo alertas, no hubo titulares y no hubo una búsqueda real. Como en todo caso no resuelto, también surgieron teorías más obscuras, desde un cliente poderoso protegido por la ley, hasta una red de trata con conexiones interestatales o incluso rituales. Una mujer aseguró haber sido secuestrada por un grupo que la drogó, la fotografió y luego la soltó. Dijo haber visto a otras mujeres que hoy están entre las víctimas. Nunca se pudo verificar su historia, pero tampoco se pudo refutar por completo. ¿Qué ocurrió realmente en West Mesa? ¿Fue un hombre solo, una red, una indiferencia colectiva? Nadie lo sabe, pero sí sabemos esto. Quien sea que fue, entendía perfectamente qué mujeres podía asesinar sin ser atrapado. El 2 de febrero del 2009 marcó el inicio de una investigación sin cuerpo, sin rostro, sin nombre. Pero hoy, más de 15 años después, el caso sigue abierto y lo que se ha hecho no ha sido suficiente. El caso West Mesa es uno de los más extensos y complejos en la historia criminal de Nuevo México. Más de 200 cajas de evidencia, miles de horas de grabaciones, entrevistas, búsquedas, reconstrucciones. Cada año, nuevas herramientas forenses son aplicadas sobre viejos restos óseos en busca de pistas, y cada año las respuestas siguen sin aparecer. El Departamento de Policía ha colaborado con el FBI y el Centro Nacional para Personas Desaparecidas. Han usado tecnologías de escaneo de ADN mitocondrial, reconstrucciones faciales en 3D, análisis de suelo y hasta inteligencia artificial para poder rastrear patrones en bases de datos de vehículos, contratistas y perfiles sociales. Pero la ausencia de ADN del asesino ha sido su mejor defensa. En todas las osamentas encontradas no hay un solo cabello, célula o fluido identificable. En 2021, una denuncia anónima llevó a los detectives a un nuevo terreno baldío, a solo 4 kilómetros del original. Ahí se realizó una excavación completa. No se hallaron restos humanos, solo basura, ropa vieja, una muñeca enterrada con la cara derretida por el sol.
Nada concluyente, pero suficiente para alimentar la esperanza, o tal vez el miedo. El terreno original, aquel donde fueron descubiertos los cuerpos, fue eventualmente nivelado. Hoy encima de esa fosa hay casas, familias, jardines, juegos para niños. Se dice que en ciertas noches, cuando el viento sopla fuerte, algunos vecinos aseguran escuchar pasos. Nadie quiere hablar, nadie quiere recordar. Las familias de las víctimas no han cesado, marchan cada febrero, cuelgan fotos, dejan flores en la cerca de lo que fue el campo. Saben que nadie las va a revivir, pero se niegan a permitir que las entierren en el olvido. El eco de esas voces sigue vivo, pidiendo justicia, nombrando una a una a quienes fueron descartadas por la ciudad, pero rescatadas por la tierra. Hoy el caso West Mesa sigue oficialmente activo. Hay una línea anónima abierta, se han ofrecido recompensas. La policía ha dicho literalmente: sabemos que hay alguien allá afuera que sabe la verdad. Pero los años pasan, la memoria se borra, el desierto calla y el coleccionista de huesos aún no tiene rostro. The West Mesa Bone Collector remains a terrifying enigma. Here's what we know. The victims, mostly young Latina sex workers. Lorenzo Montoya, a man with a violent history, lived near the burial site and emerged as the prime suspect. He was killed in 2006 after murdering a sex worker, and notably, the disappearances ceased thereafter, but the case remains unsolved. DNA evidence inconclusive. Cause of death? Hard to pin down. The investigation hit a wall, leaving the community in fear and bewilderment. 8 other women vanished in the same time frame. Are their disappearances linked to the West Mesa murders? So, is the West Mesa Bone Collector still out there? The mystery remains unsolved, and the search for answers continues. Hay lugares donde la tierra no guarda silencio, solo espera. Bajo el suelo rojo de West Mesa, las huellas de 11 mujeres y un niño que no llegó a nacer siguen hablándonos, no con palabras, con ausencia, con memoria, con huesos. Alguien las eligió, las buscó, las llevó, las enterró y luego siguió caminando, como si nada, como si ellas no fueran más que piezas de una colección olvidada. Pero no lo eran, eran hijas, madres, hermanas, seres humanos. El coleccionista de huesos aún no tiene rostro. Su nombre sigue siendo un susurro entre documentos, un espacio en blanco en cada expediente policial, pero su sombra sigue caminando entre nosotros. Quizás mira las noticias, quizás vive en una de esas casas construidas sobre el horror, o quizás está más cerca de lo que creemos. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García, te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.